La infancia de H.P. Lovecraft fue extremadamente solitaria y marcada por tragedias familiares y problemas de salud, lo que influyó profundamente en su vida y obra. Cuando solo tenía 3 años, su padre fue internado en un hospital psiquiátrico, diagnosticado de psicosis paralítica, y murió ahí. Debido a esto, su madre tomó las riendas de la casa y de su vida, afectando sus relaciones sociales desde temprana edad. Su madre también sufría de problemas mentales, describía a su hijo como alguien horriblemente feo, y esto le inculcó la idea de que él era diferente, alguien inadecuado para la sociedad. Años más tarde fallecería en el mismo hospital en donde murió su esposo, debido a complicaciones por una cirugía de vesícula biliar. Lovecraft fue desde muy joven frágil y enfermizo, sufría de dolores físicos y mentales que lo mantuvieron lejos de la escuela. En algún momento de su infancia sufrió de un colapso nervioso y desde entonces se mantuvo en su casa familiar en Providence. Sin embargo, era brillante y curioso. Gran parte de lo que aprendió lo hizo por medios propios y con los libros que tenía en casa. H.P. Lovecraft desde muy joven era un hábil lector y sus influencias literarias moldearon su estilo dentro de sus obras. Entre sus principales maestros estuvo Edgar Allan Poe, Lord Dunsany y Arthur Machen, cuyos temas y formas de escritura ayudaron a Lovecraft a desarrollar su propio enfoque del horror cósmico y la creación de mundos. De Edgar Allan Poe aprendió lo que era el estilo gótico, así como crear atmósferas sombrías y sofocantes, enfocándose en lo psicológico e intuyendo a la locura a sus personajes. Es por ello por lo que ambos utilizaban bastante la primera persona en sus más famosos relatos. De Lord Dunsany adquirió el gusto para la creación de mundos ficticios ricos y detallados, llenos de dioses, criaturas míticas y tierras lejanas. Además, es cuando implementó el uso del sueño como medio de explorar otros mundos y realidades. Por último, de Arthur Machen extrajo el gusto por el enfoque del oculto y lo sobrenatural, algo que está más allá del entendimiento humano y el horror basado en lo ancestral. Todos ellos tuvieron un rol fundamental para crear un estilo que hasta la actualidad sigue rondando en la cultura popular. A Lovecraft no le gustaba el tabaco, sin embargo fumaba cuando tenía 12 años para intentar parecerse mayor, aunque con el tiempo se dio cuenta que era ridículo. Por otro lado, el alcohol nunca le pareció algo llamativo, le causaba repulsión sobre cómo se veía sus efectos sobre el delicado equilibrio natural, sobre el evolucionado intelecto y la imaginación humana. Según sus palabras, la mayoría puede hacer lo que considere, pero estoy a favor de la prohibición de este agente antisocial como la de cualquier otro. Lovecraft era un fanático asiduo de escribir cartas. Se dice que ha escrito alrededor de 100.000 en toda su vida, pero solamente un 10% todavía se conservan hasta nuestros días, la mayoría dedicados a sus amigos y seguidores, aunque este hábito lo obtuvo en su etapa tardía de la vida, además desencadenado por su estado de postración nerviosa que poco a poco le iba quitando su capacidad de expresión oral, volviéndolo cada vez más elocuente en el papel que con su voz, todo lo contrario a como era de joven, cuando apenas escribía alguna. Según sus palabras, el mero hecho de escribir, aunque sea una simple nota de agradecimiento, parecía un calvario, comparado a escribir poesía de 250 líneas. Aunque una triste verdad, debido a la pobreza que se asumió con el tiempo, tenía que saltarse las comidas para poder pagar los sellos de correspondencia. Existen varios libros de colección de cartas, algunas se pueden encontrar en línea e incluso algunos lectores las consideran su legado más importante. Lovecraft era una figura destacada en el mundo del periodismo amateur. En 1915 empezó a publicar su propio diario llamado The Conservative, en donde publicaba sus comentarios sociopolíticos, poesía, relatos y críticas literarias, así como por otros autores. Debido a las críticas recibidas en su trabajo de poesía, vuelve a escribir relatos cortos de estilo ficción rara, en la cual no había escrito desde que era adolescente, y su primera obra desde ese regreso fue Dagon. Howard Phillips Lovecraft se consideraba a sí mismo ateo y un materialista convencido desde que era muy joven, ya que él pensaba que no existía ninguna manifestación sobrenatural, religión, espiritual, trascendentalismo, metapsicosis o inmortalidad. Creía que era muy improbable que existiera tales cosas como la inmortalidad o alguna voluntad cósmica central. En sus palabras, era agnóstico, pero hasta que llegaran pruebas suficientes debía catalogarse de forma práctica y provisional como ateo. Toda su vida, H.P. Lovecraft estuvo marcada por una constante lucha económica. Esto influyó en su obra y estilo de vida. Aunque hoy es considerado uno de los maestros más importantes del terror, Lovecraft nunca pudo vivir en el éxito comercial ni en el reconocimiento literario. Casi todas sus publicaciones fueron hechas en revistas pulp, las cuales a veces le pagaban solo $5 por historia y no significaban un ingreso constante para él. Otro de los problemas era el estilo que manejaba Lovecraft en sus historias, centrado en crear escenarios de horror psicológico y cósmico. Era considerado difícil
difícil o demasiado intelectual para el público que mayormente buscaba historias de acción o romance, lecturas directas y tramas más sencillas. Para subsistir, tuvo que recurrir a trabajos de edición, reescritura o de escritor fantasma, para los cuales nunca se les daba el reconocimiento. Una de las razones por las que Lovecraft nunca logró salir de la pobreza fue porque no quiso comprometer su visión artística. Tuvo varias ofertas y se enfocaba a la escritura comercial, pero Lovecraft consideraba que los escritores debían mantenerse siempre fiel a su arte. Howard Phillips Lovecraft tuvo quizás la dicha o la mala suerte de tener sueños y pesadillas muy vívidas a lo largo de su vida. Sin embargo, él las aprovechó para forjar varios de sus relatos más reconocidos. Por ejemplo, La llamada de Cthulhu surgió de un sueño del escritor sobre una enorme criatura monstruosa que surgía de las profundidades del mar. Dagon fue creado a partir de sus pesadillas, en donde estaba perdido en espacios vastos y desconocidos, habitados por seres incomprensibles. Por último, su relato, Nyarlathotep, fue escrito como una transcripción casi literal de un sueño que tuvo. En él, esta entidad representaba el miedo irracional y la sensación de impotencia que le envolvía cada una de sus pesadillas, convirtiéndose así en una característica clave para lo que después sería su estilo narrativo. Lovecraft escribió Dagon a un mes de haberse sumado a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Él estaba sumamente interesado por lo que pasaría en aquel conflicto e incluso intentó alistarse, a pesar de su delicado estado de salud. Según decía en una de sus cartas, estaba dispuesto a ser enviado a Francia y servir hasta que alguna bala o metralla acabara con su vida. En primera instancia pasó el examen físico, pero su madre, amenazándole con revelar todos sus males ante un juzgado de guerra, desistió de sus intentos. Dagon o Dagan era la deidad principal de los filisteos, adorado en Oriente Medio como el antiguo dios de la fertilidad y las cosechas. La palabra Dagan era un nombre común para referirse al grano, de ahí la similitud. Los reyes de Mesopotamia lo eligieron como el santo patrón de sus conquistas bélicas. Además se le menciona como el juez de los muertos en un poema sirio y como guardián de una prisión del inframundo en un texto babilonio. Es usualmente confundido con un dios pez, debido a la incorrecta interpretación sobre su nombre, ya que en hebreo Dag significa pez. De esta vertiente de significado que H.P. Lovecraft tomó para crear a Dagon, la deidad submarina que gobierna sobre los profundos, una raza humanoide con rasgos de pez que habita en los océanos, además de ser adorado en tierra por la orden esotérica de Dagon. La palabra científico, durante la época en la que se publicó Dagon, se encontraba en medio de un intenso debate. Los críticos de Lovecraft pensaban que utilizar hombre de ciencias era más adecuado que científico. Lovecraft, dentro de sus ensayos, declaró que si salían nuevas ediciones de Dagon haría el cambio, pero ¿cuál era el problema? En aquellas épocas el término científico era algo parecido a artista, pero referido a quienes se dedicaban al estudio de las ramas de las ciencias. Es por ello que los investigadores tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos pensaban que la opción más correcta era un término que se asemejase a hombre de letras. Además les importaba que se demarcara al género masculino, ya que esto confirmaría que la ciencia es solo un mundo para hombres. Sin embargo, con el tiempo, científico se hizo más popular y hombre de ciencia solo un sinónimo anticuado. En el relato de Dagon, el protagonista utiliza la morfina para sobrellevar los horrores que vivió en su naufragio en medio del Pacífico. Sin embargo, este estupefaciente no fue una elección al azar. En la época en la que se escribió Dagon, existía un problema importante dentro de la población americana. Comenzó a utilizarse en el siglo XIX y se utilizaba frecuentemente para calmar los dolores agudos durante la Guerra Civil estadounidense y en la Primera Guerra Mundial, vendiéndose sin restricción hasta 1914. Por todo ello fue conocido como la enfermedad del soldado y para esos años ya era un problema de primer nivel en Estados Unidos. ¿Sabías que H.P. Lovecraft estaba seguro de que no podría haber vida en las profundidades del mar? Más allá de sus relatos como Dagon o Las sombras sobre Innsmouth, en realidad Lovecraft creía que no podría vivir nada en las profundidades más recónditas del mar, por la presión del agua. Sin embargo, en la actualidad se han encontrado varias especies de peces y de otros animales acuáticos que viven en aquella penumbra interminable. Curiosamente, la mayoría de estos seres siempre poseen algún que otro rasgo Lovecraftiano. Es algo que resulta ser bastante irónico.
Una de las creaciones más importantes de Lovecraft fue el Necronomicon, un libro antiguo y maldito escrito por el árabe loco, que aparece en varios de sus relatos. Este contiene conocimientos arcanos y prohibidos sobre deidades cósmicas y rituales capaces de llevar a la locura o destruir a su lector. La mayoría de sus apariciones siempre son acompañados por elementos reales para hacerlo más convincente y rodeado de una atmósfera siniestra. Varios escritores y artistas han creado versiones apócrifas del libro desde su presentación en la historia. La ciudad sin nombre ha sido ampliamente referenciado en la cultura popular dentro de sagas como Evil Dead y juegos de rol, convirtiéndose así en un icono del terror. Por otro lado, para muchos representa un símbolo del poder oculto, alimentando su mitología más allá de la obra de Lovecraft. Uno de los conceptos más importantes de H.P. Lovecraft fue el horror cósmico, ya que redefinió lo que hasta en ese momento se conocía como el horror tradicional. Introdujo una visión más amplia y desoladora del asunto, la idea de que la humanidad es insignificante en consideración con el vasto, indiferente y hostil universo. Para Lovecraft, lo que realmente era aterrador era pensar en las ocultas verdades abrumadoras sobre el origen del universo y nuestro lugar en él. Varias de sus entidades, en realidad, no simbolizan fuerzas malignas, simplemente son incomprensibles ante nuestra percepción y control, y si intentáramos entenderlo, caeríamos en la locura debido a la fragilidad de la mente humana. Lovecraft utiliza el desconocimiento sobre lo que puede estar en las estrellas, bajo la tierra o en rincones olvidados del mundo, para generar la idea de que hay cosas que es mejor no conocer en absoluto. Los últimos años de Lovecraft estuvieron marcados por la enfermedad y la soledad. Era sabido que llevaba una dieta muy pobre, básicamente consistía en café, pan y algunos alimentos básicos. Es casi seguro que eso contribuyera a su problema de salud y que en 1936 se le diagnosticara con cáncer intestinal. Sin embargo, a pesar de todo siguió escribiendo, pero con menos frecuencia. El 15 de marzo de 1937 y a los 46 años falleció en un hospital de Providence. Nunca logró el reconocimiento literario en vida y hasta sus últimos días fue tocado por la pobreza. Aún reposa en el cementerio de Swan Point, en donde sus fanáticos suelen dejarles regalos y cartas reconociendo su legado y lo importante que fue para el género del terror cósmico. Actualmente, Howard Phillips Lovecraft es recordado como uno de los más grandes maestros del terror. Tras la muerte de H.P. Lovecraft en 1937, su legado continuó creciendo y muchos escritores quisieron aportar a los mitos de Cthulhu. Uno de los primeros fue Robert Bloch, famoso por su novela Psicosis. Escribió una historia en homenaje a su mentor llamada El vampiro estelar y fue publicado cuando aún estaba vivo. Más adelante escribió otro cuento bajo el nombre de La sombra que huyó del chapitel, en donde el protagonista de la historia estaba inspirado en el mismo Lovecraft, bajo el seudónimo de W.H. Pugmire. Esta fue una manera de inmortalizar su figura dentro de la propia ficción que había ayudado a crear. Desde este momento, otros autores siguieron ampliando los mitos mediante nuevos relatos y manteniendo vivo el legado de Lovecraft en la cultura popular. Luego del fallecimiento de H.P. Lovecraft, escritores de su círculo más cercano continuaron expandiendo su universo literario. Algunos de los más destacados fueron August Derleth, quien fue un amigo cercano y cofundador de la editorial Arkham House, la cual fue creada específicamente para preservar y difundir el trabajo de Lovecraft. Otro integrante fue Clark Ashton Smith, quien introdujo un nuevo panteón de seres cósmicos que interactuaban con los ya existentes. Más aportaciones se siguieron sumando con el tiempo, como el de Frank Belknap Long, escritor que introdujo la historia de los perros de Tíndalos, figuras importantes en el horror cósmico que iba desarrollándose. Escritores posteriores, pero no menos importantes, son Ramsey Campbell y Brian Lumley, quienes jugaron con la idea de enfrentarse a aquellas entidades cósmicas. Por último, una mención interesante es Robert E. Howard, el creador de las historias de Conan el Bárbaro, quien como tal no escribió dentro de los mitos de Cthulhu. Sin embargo, en sus propias historias había menciones sobre entidades o lugares del universo de Lovecraft. Originalmente Lovecraft no ideó sus historias con la intención de crear un universo extendido, simplemente introducía elementos compartidos como lugares, libros o entidades. Sin embargo, otros autores decidieron ampliar estas ideas y con el tiempo todo ello se solidificó en los mitos de Cthulhu. La historia que da nombre a este universo, la llamada de Cthulhu, es en sí independiente, centrada en el descubrimiento de esta entidad por parte de los humanos y que no está conectada en sí a otros personajes fantásticos del autor. Es en otros elementos como el Necronomicon, el cual se menciona en varios de sus relatos. Para Lovecraft,
Era una buena manera de enriquecer la atmósfera de sus historias, dándole un aire de profundidad y misterio. La creación de un universo cohesivo dio pie a lo que se conoce como horror cósmico, la idea de que el hombre es diminuto, casi insignificante frente al vasto universo de criaturas y entidades que habitan en los más oscuros rincones de la existencia, con sus propias leyes y principios. El impacto que ha tenido H.P. Lovecraft en la cultura popular ha sido vasto y profundo, expandiéndose más allá de la literatura, ha influenciado en el cine, videojuegos, series de televisión e incluso la música. Su concepto de horror ha trascendido claramente en las generaciones posteriores. Títulos como Bloodborne o Call of Cthulhu se inspiran ampliamente en sus relatos, criaturas y universos oscuros en donde transmiten su idea de vulnerabilidad ante fuerzas incomprensibles. Dentro de las películas, Alien, La Cosa, El Ritual presentan temas que exploran la idea de entidades extraterrestres y amenazas cósmicas que desafían la cordura humana, incluso alcanzado a los cómics, en donde existen muchas historias que poseen características propias del estilo narrativo de Lovecraft. Por todo ello es que Howard Phillips Lovecraft ha alcanzado un estatus icónico que va mucho más allá de lo que pudo haber imaginado en vida. Si te gustó el vídeo, deja tu like, comenta cuál fue tu dato favorito y de qué autor quisieras que fuera el siguiente vídeo de datos y curiosidades. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.